Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días para toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy vamos a estar hablando de un escenario de formación muy importante para la Universidad Pedagógica Nacional y por supuesto para otras instituciones que históricamente se han articulado a este espacio, que es la Cátedra Ambiental, Modo de Vida con el Agua en la Cátedra Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. La Cátedra Ambiental desde ya hace varios años se ha venido consolidando como un importante escenario de formación interdisciplinar en el que se cuestionan, reflexionan y construyen conocimientos alrededor del ambiente, la sustentabilidad, la paz, los territorios. Sobre los alcances que ha tenido este espacio hablaremos en esta versión Modo de Vida con el Agua. Para esto entonces contamos con unas invitadas y por supuesto con mi compañero Carlos Augusto Rodríguez Martínez. Querido maestro, ¿cómo amaneces? No tan aguado como uno podría esperar, más bien en lo seco. Pero bien, Bogotá hoy amaneció además bonita, no está lloviznando como había lloviznado los días previos, sino que amaneció bastante seca. Los cerros se ven lindos. Y el cielo despejadito. Bueno, les cuento que en este momento también nos encontramos con la profesora Marisa Adriana Pérez Cardona. Les cuento que ella es máster en educación, licenciada en pedagogía musical de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene estudios de canto y también pues hace parte de las maestras que digamos que le dan como todo el peso y la organización a esta cátedra ambiental, especialmente en esta versión dedicada al agua. Entonces, profe, para empezar, nos gustaría que nos regalaras un pequeño contexto de la cátedra en esta versión, que es pues en la que estás trabajando fuertemente. ¿Por qué, por ejemplo, se decide hacer una versión en torno al agua? ¿Qué las lleva un poco a tomar esa decisión? Y bueno, como cuáles son también esos ejercicios o esos trabajos que articuladamente ustedes han hecho para sacar avante esta versión de la cátedra ambiental. Bueno, un buen día para todos los audioescuchas de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, la cátedra ambiental está desde el 2017. Esta es la 16ª versión que se realiza de la cátedra ambiental, que es una cátedra digamos que tiene unas formas de explicarse, de experimentarse diversas, un poco con una pedagogía, una metodología más abierta a la experiencia. Entonces esto ha hecho que la cátedra tenga una interdisciplinariedad, con un equipo de profesores que están en diferentes saberes. Contamos con profesores de educación física, la facultad, pero pues diferentes especialidades. Hemos tenido profesores de filosofía, de biología, de la Facultad de Artes. Hemos tenido también representantes de escénicas, de visuales, y ahora yo que pertenezco a la licenciatura de música. Entonces esto enriquece bastante este saber ambiental y contamos con grupos muy grandes, como de 120 estudiantes. Se hace esta cátedra se hace una vez al mes, tiene una duración de 4 horas y en ella se experimentan invitados que tienen experiencia, a veces son académicos, ¿sí? Y otras veces son personas que tienen unos saberes de vida que son muy importantes y que nosotros en el equipo de la Cátedra Ambiental reconocemos como muy válidos, porque son experiencias que nutren a
todos, no solamente a los que participan de la cátedra, que es semipresencial. O sea, tenemos una modalidad muy interesante porque los estudiantes pueden hacer esta cátedra de manera dual y enriquece bastante poder escuchar a estos invitados con sus experiencias profesionales y con sus experiencias de vida. Algo más que les quiero compartir y es que la metodología que nosotros usamos en el equipo es muy nutrida, porque cada una tiene una experiencia diferente y no solamente los estudiantes, nosotras creo que también somos como estudiantes, porque siempre nos estamos enriqueciendo y aprendiendo. Algo muy interesante de la cátedra es que cada 3 semestres cambiamos de títulos, pero cada semestre tiene hablándolo como un currículum distinto. O sea, cada cátedra es diferente a la otra. O sea, así tengamos el mismo título que se genera en 3 semestres, siempre es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos invitados distintos, porque gestionamos diferentes cosas, porque cada una tiene una línea de saber diferente. Entonces es muy enriquecedor. En realidad yo participo desde el 2021 en la cátedra y pues para mí ha sido un viaje, una aventura muy interesante y a la cual invito no solamente a los estudiantes que pertenecen que ingresan, digamos, en la cátedra para hacer su malla curricular, sino que también es todo para administrativos, profesores de toda clase de disciplinas. O sea, todos estamos vinculados porque pues todos hacemos parte del ambiente. Hay cosas muy interesantes en todo el nivel, digamos, tratar de pensar un proceso educativo que no tenga una forma tradicional, sino que se altere con otros saberes, otras formas y otros conocimientos, pues siempre nos genera retos y nos genera problemas. Pero la Carolina al principio preguntaba una cosa que creo no se ha respondido todavía. Dime. Y es porque el tema es el agua en esta ocasión. O sea, tú nos has contado cada 3 digamos, semestres cambiamos de título, pero cada semestre también tenemos cosas muy particulares dependiendo de los invitados, dependiendo de los profesores, dependiendo de la gente que llega. Pero ¿por qué esta vez el agua? O sea, esa es nuestra pregunta, digamos, que seguramente podríamos imaginar posibilidades como la crisis del agua de Bogotá o como los problemas que tuvimos el año pasado con unas grandes sequías o el desequilibrio ecológico, no sé, pero queríamos preguntarte, bueno, ¿por qué decidieron ese tema y a dónde los ha llevado, ¿no? Claro que sí. Bueno, digamos que lo que acabo de compartir es como una introducción, unos antecedentes de la cátedra y yendo al por qué llegamos al eje temático del agua como modo de vida. Y es que pensamos en que cada cátedra tuviera un hilo conductor, como se trabaja en la música, un leitmotiv, que lo que pretende en una metodología pedagógica es tener un eje que nos una a todas las sesiones, porque son 4 en cada semestre, y hablando en el equipo dijimos, vamos a trabajar sobre los estados, sobre la naturaleza, sobre el agua, la tierra, el fuego, ¿cuál es la otra? El aire, y el plasma, bueno, tantas cosas. Y entonces decidimos que este periodo de 3 semestres, el hilo conductor, el tema que nos va a unir en todas las sesiones es el agua, pero como les compartía anteriormente, cada sesión va a ser diferente y cada semestre, aunque este es el eje temático, van a darnos sorpresas porque son invitados diferentes y porque siempre hay una creatividad en cada sesión. Creo que esa es la respuesta. Bien, sí, efectivamente la cátedra siempre semestre tras semestre nos ha sorprendido mucho justamente por lo que tú mencionas, por ese carácter
experimental también, y siento que hay algo muy particular en lo que hacen ustedes y que han venido haciendo durante todos estos años, y es también el ejercicio de considerar lo sensible como algo muy importante en los ejercicios de formación, de integrar el arte también, que apoya un poco esa sensibilidad para la transformación de las prácticas alrededor de lo que implica el cuidado del ambiente, pero también el cuidado de la vida y bueno, de todo lo que hay allí, y específicamente en esta versión alrededor del agua, que es un elemento vital. Y que creo que justamente en estos tiempos como que nos sentimos un poco tocados alrededor de la importancia del agua, pues porque nos vimos afectados por una sequía que incidió también en una serie de racionamientos. Entonces me parece que también es como muy estratégico y muy importante que se hable alrededor del agua, del cuidado, y que se generen toda una serie de prácticas desde lo académico, desde lo sensible, desde lo experiencial, para pues el cuidado y llamar un poco la atención acerca de cuál es nuestra relación con este elemento. Les cuento que nos encontramos con dos invitadas más. Ellas son la profesora Ángela Rocío Guevara Parra, es magíster en educación ambiental de la Escuela de Estudios Ambientales de la Universidad, de una universidad de Sydney australiana, puedo mencionar bien el nombre. Lo siento, es egresada del programa de formación pedagógico-didáctica para profesionales no licenciados de la Universidad Javeriana, es bióloga de la Universidad Nacional, tiene otra serie de estudios muy especializados en el campo y hace parte, por supuesto, del equipo docente de la licenciatura en recreación de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues de este equipo que se encarga de fortalecer y sacar avante la cátedra ambiental de la universidad. ¿Cómo te encuentras, profesora Ángela Rocío? Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Pues me encuentro muy bien, con mucha expectativa de este programa y de poder compartir con ustedes este momento tan interesante de diálogo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues compartir toda tu experiencia alrededor de este espacio tan importante para la universidad. Nos encontramos también con la profesora Caterina Aldana. Ella hace parte del programa del doctorado, es investigadora en formación en estudios internacionales en paz, conflictos y desarrollo. Y bueno, es licenciada en recreación de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene 7 años en experiencia como profesora de la casa de la universidad y cuenta con una trayectoria nacional e internacional en proyectos ambientales, sociales e investigativos de recreación y agricultura ecológica, y pues también hace parte del equipo de la Cátedra Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo estás, profesora Catherine? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por abrirnos el espacio para contarles pues este escenario tan importante de la universidad, que es la Cátedra Ambiental, y en donde participamos de todos los programas, estudiantes, docentes. Es maravilloso poder contarles y ampliar lo que trabajamos. Listo, muchas gracias por estar acá. Carlos, tú querías hacerles una pregunta a las invitadas. Sí, un poco para continuar la sesión inmediatamente anterior que conversábamos con la profesora Marisa, y es, ¿por qué el agua y qué importancia tiene el agua dentro de este proceso? ¿Cómo lo piensan ustedes dos? ¿Cómo llegan al tema? ¿Cómo se va a abordar el tema? Un poco que nos cuenten con detalle y nos provoquen de alguna manera para poder asistir un poco a esto. Pues sí, profe. Resulta que, como viene planteada la cátedra, en esta nueva temporada, por decirlo así, nos estábamos preguntando, y además también es como producto de la evaluación que se hace de las anteriores sesiones de la cátedra. Y esto es lo interesante, porque nosotros nos reunimos como profesionales que nos centramos en, es una cosa que nos mueve, un tema que de verdad nos mueve, independientemente de la formación que tenemos, del perfil que tengamos, que son perfiles diversos, ahí está la riqueza, pero ese diálogo en común nos llevó a preguntarnos en realidad qué es lo que sigue necesitando esta sociedad colombiana para que nos movilicemos de manera concreta, decidida y específicamente desde las prácticas educativas y pedagógicas. ¿Cómo podemos movilizar esas prácticas y que definitivamente se lleven a la acción? Y en este entorno de formación para formadores, entonces nos preguntamos cuál sería ese eje de trabajo, cuáles serían esas
formas en las cuales nosotros podemos centralizar y poder articular estratégicamente todas estas intenciones, porque esto es también una lluvia de ideas, hay creatividad que va y viene y siempre concentrados en querer pues diseñar unas sesiones de cátedra bien productivas, bien interesantes para estas nuevas generaciones. Y efectivamente llegamos a ese punto donde dijimos, bueno, empecemos con el eje del agua como este elemento que en este momento pues está a veces mucho en la superficie de los diálogos mediáticos a veces y nos quedamos ahí y bueno, en el escenario de un racionamiento, en el escenario de que el agua también es un elemento que si lo vemos desde el punto de vista climático y ambiental, pues es un elemento que es modelador del paisaje, es el elemento o el compuesto que más determina las formas de vida en su forma de que dependemos del agua. Somos un planeta donde el agua surgió efectivamente desde este componente del agua. Entonces, en ese diálogo, pues decidimos que tomar el agua como ese eje que nos va a articular pues todas estas vías y dimensiones de creatividad que nos unen desde las diferentes disciplinas. Cuéntanos un poco cómo lo piensas. Bueno, la profe tocó algo muy interesante e importante de la cátedra y es que venimos de distintas áreas. En este tema del agua tuvimos un racionamiento de un año, ¿no? Que fue hace poco que cumplimos y nos lleva a preguntarnos a quién le interesa o a quién le afecta. Y definitivamente a todos, desde la osita que vimos con sus ocesnos buscando agüita, hasta nosotros cuando mañana hay racionamiento y ahora qué hacemos para cocinar y ahora qué hacemos para bañarnos a quienes nos gusta bañarnos. Entonces dijimos, esto es algo que nos concierne a todos, desde biología, ciencias naturales, hasta mí que soy de recreación, ¿cierto? Que es algo que puede ser raro que alguien de recreación o educación física esté trabajando el tema. Y también nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es nuestra función como profes desde la cátedra que trabajamos el tema de la formación ambiental? Y allí encontramos que definitivamente debíamos abordarlo en la cátedra. ¿Cómo abordamos el tema del agua? Por la crisis, ¿cierto?, que estamos teniendo, pero también con miras hacia dónde vamos a caminar, y es un caminar que debemos hacer todas y todos, desde cada uno de nuestros lugares, desde cada una de nuestras áreas de estudio. Bueno, ese caminar que tú mencionas, profe Caterín, creo que también lo marca un poco esas sesiones que se han venido trabajando en la cátedra y que se van a trabajar, que están proyectadas. Entonces quisiera que nos contaran, pues para que la audiencia sepa como cuál es el recorrido que se ha hecho durante el semestre, pero también qué es lo que viene respecto a esta sesión de la cátedra, porque bueno, como lo hemos venido diciendo, es bastante amplia, pero pues me parece muy importante que también rompe un poco los esquemas, un poco del academicismo que a veces pareciera como que sentirse superior a otro tipo de cosas como son las experiencias y las sensibilidades. Y creo que la cátedra es importante porque redimensiona un poco eso, ¿no? Como que le da sentido a otras cosas que parecieran no tenerlo. Por ejemplo, veo que una de las sesiones se enfocó en ocio y ambiente, y uno piensa en ocio y pues nos han hecho pensar en realidad en la academia y en la sociedad que el ocio no debería estar en nuestras vidas porque es perder el tiempo, va en contra de la productividad, del desarrollo y bueno, de todas esas dinámicas que a veces en realidad han alterado pues nuestras formas de vida y nuestras relaciones con la naturaleza. Entonces, bueno, cuéntenos un poco estas sesiones en qué se han enfocado, cómo les ha ido en ellas y bueno, cuáles son las sesiones que se vienen. No sé quién quiera empezar. Bueno, pues así en síntesis, la primera sesión se llamó Biodiversidades al Límite, que fue en febrero que se realizó. La segunda, Ocio Ambiental, Camino a la Sustentabilidad, que fue en marzo. La de hoy, precisamente, se llama Nimsuke, Energía para la Paz. Y ese Nimsuke es como un caracol, porque yo también estoy aprendiendo, que sacan el molusco y queda como un instrumento musical. Y estos sonidos llaman a la naturaleza, porque este sonido da como una sensación
del mar. Yo quiero que después las profesoras Catherine y Ángela hablen sobre la cátedra del ocio, que fue pues muy interesante. Solamente voy a dar como una introducción. La de hoy pinta muy bien porque vamos a trabajar sobre las Suena muy pieles. bien. Bueno, sí. ¿Y yo qué dije? Pinta, ¿Y cómo es? suena. Eso es. Exactamente. Recuerda que aquí están incluidas todas las artes. Sí, claro, aquí está todo. No hay que sesgar. Aquí está lo visual, lo musical y lo escénico. Pues, pero es muy bello porque vamos a elaborar con las 3 pieles. Y estas pieles tienen que ver con la persona, con lo personal, con la universidad y con el planeta. Vamos a hacer una labor de una figura humana y para concientizar a todos los que participemos de cómo nos relacionamos con la piel. Hay una base teórica que se elabora en la cátedra, que son las pieles de Hundertswasser, que está la epidermis, que es el yo, las ropas, que es como el estatus social, las casas donde se vive, donde se habita, la identidad, cultura, costumbres, ritos, gastronomía, la tierra, el territorio geográfico. Todo esto ha basado a la cátedra y hoy se van a elaborar estas sensibilidades que a veces las perdemos de vista. Habitamos un cuerpo, pero no sabemos cómo lo estamos experimentando y concientizando. Y la del 16 de mayo, que es Arte, Acción Natural, que después les compartiré mientras las profesoras van a compartirnos sobre la del ocio. Todas han sido articuladas con el eje temático del agua. Hay una actividad para todos los estudiantes que es un tríptico. Y ellos van evolucionando ese tríptico en cada sesión. Entonces vamos a ver cómo se va a ir dando ese proceso, porque como todo es experimental, como nos lo compartías tú hace un ratito. Entonces, bueno, profesoras, les cedo el micrófono para que... A ver, Ángela, cuéntenos. Bueno, sí, creo que hay una inquietud en explicar un poco de qué se trató esa sesión de ocio y ambiente, caminos a la sustentabilidad, que fue pues el título de esta sesión. Y prácticamente es, bueno, mi formación es desde las ciencias naturales, soy bióloga, pero he tenido un recorrido que me ha llevado precisamente a ese encuentro que plantea hoy en día las ciencias ambientales, que son ampliar esos horizontes epistemológicos, porque ese academicismo que nos ha llevado a esas miradas muy de corte de la epistemología occidental, en este momento lo vemos un poco como el fracaso y lo que nos ha llevado a esa crisis civilizatoria, y es un poco el centro de esos diálogos muy vigentes hoy en día. Y nosotros, precisamente teniendo la riqueza de las epistemologías del sur, creo que entonces en esta cátedra precisamente lo que abordamos fue esas miradas del uso del tiempo libre, de cómo el hombre en su relación con la naturaleza la ha visto como el escenario primordial, primigenio, más orgánico, con el cual el hombre despliega toda esta sensación de libertad que a veces ha sido como satanizada por estas narrativas, imaginarios que se entrecruzan en nuestra sociedad, que los autores llaman nuestra sociedad híbrida hoy en día, porque no sabemos hacia dónde y desde dónde y hacia dónde vamos transitando en esta modernidad, posmodernidad, etcétera, etcétera. Entonces se nos abren unos escenarios interesantísimos que precisamente fueron los que exploramos en esta sesión de ocio ambiental, para contarles a nuestros estudiantes la importancia de recuperar esa relación tan sanadora que tenemos con la naturaleza y resignificar lo que decía Carolina, de que bueno, el ocio es como esta palabra tabú, es desde unas ontologías como muy básicas, muy mediáticas, y resignificar todo esto que en realidad es una riqueza y que de pronto puede ser la puerta donde podemos dirigirnos hacia donde
donde podemos dirigirnos para que nos reconciliemos con el ambiente. Entonces fue una sesión muy inspiradora, fue una sesión donde además los estudiantes disfrutan de una sede que no es muy conocida, que es Valmaría, que aprovecho para invitarlos, donde tenemos pues muchas apuestas y dentro de las cuales pues un espacio de que tenemos nuestro proyecto agrorecreativo Guaira, que es una huerta, también donde tenemos ese escenario para hablar de otros temas que son muy interesantes. Y bueno, de esto puedo decir yo de nuestra sesión de ocio ambiental. Bueno, profe Catherine, ¿qué pasó en Biodiversidades al Límite? Bueno, Biodiversidades al Límite fue nuestra primera sesión, la realizamos en el Castillo Marroquín. Fue una exploración pues a esos límites a los que nos ha llevado la crisis civilizatoria que nos mencionaba la profesora Ángela, que nos mencionaba la profe Marisa. Tuvimos unas invitadas muy, muy especiales, muy importantes que han creado desde sus escenarios resistencia a esta crisis, pero además nos formulan unas propuestas alternativas con relación a lo ambiental. Estuvo una profesora que es pues una eminencia en temas de agricultura. Nos acompañó también Cito, que es una marioneta creada por, perdónenme, Irene Pachón, quien tiene una apuesta muy interesante en un municipio de Cundinamarca, en Suezca, y que han creado allí, a partir de esa visión alternativa con relación a lo ambiente, propuestas que funcionan, que son viables, que son autosostenibles, pero que nos ubican en un lugar distinto del abordaje de lo ambiental, alternativo pues a esa mirada occidental, y aprovechando, o más bien considerando la naturaleza no desde los recursos y lo que nos provee, sino también de cómo generamos una convivencia pues con la naturaleza. Desde allí fue una experiencia, digamos que la cátedra la hemos pensado desde cómo vivimos el ambiente y desde la experiencia, desde lo que experimentamos y vivimos, como en la del ocio, que es más allá del concepto de ambiente, cómo tenemos experiencias creadoras con relación al ambiente. Entonces fue una sesión muy enriquecedora desde el hacer, desde la reflexión, desde la crítica, pero también de que podemos generar opciones en este mundo como manera de resistencia pues a lo que siempre nos han dicho que debe ser así la forma en la que nos relacionamos con nosotros pues y con el ambiente. Ahí hay una cantidad de cosas muy interesantes. Yo recordaba mientras Ángela estaba hablando, recordaba el famoso texto de Paul Lafargue, El derecho a la pereza, que es fundamental en el sentido en que no solamente se debe pensar en la productividad, sino el derecho a la pereza. Y los griegos no serían nada en sus antiguos pensamientos sin el ocio, entendiendo que ocio no es tiempo libre programado, sino es otra cosa que estaría ahí bastante más compleja. Pero también me acordaba de un libro muy bello recientemente publicado que se llama El cuerpo, de un paleontólogo español, Juan Luis Arzuaga, que nos propone en ese libro, que es un libro bastante voluminoso, pero nos propone que nos vayamos tocando todo el cuerpo. Es un libro para ser tocado. Es decir, para uno ir tocándose y sabiendo dónde estaba cada músculo, reconocer cada parte del cuerpo. Que es algo que no solemos hacer en la sociedad contemporánea, que solemos imaginar que no es necesario. Pero todo este contexto es para contar una cosa y para preguntar una cosa muy seria. Nosotros estamos en el trópico ecuatorial alto andino y bajo andino. ¿Cómo se percibe desde la cátedra y con este problema, con este asunto que ustedes están abordando, que es el agua, estar metidos en el trópico? Porque indudablemente no es lo mismo estar en otro lugar del planeta que estar en el trópico. Los muiscas tenían lagunas para conectar todo, todos los sistemas son hídricos. Bogotá es una ciudad completamente hídrica. Es decir, cómo la cátedra aborda este mundo tropical y cómo lo piensan en ese contexto. Si uno piensa en Sesquilé, si uno piensa en todos estos sitios, está siempre pensando en alguna laguna que está al lado, algún río, alguna quebrada, alguna cosa por el estilo. En Bogotá no lo sentimos porque ya estamos un poco ajenos a eso, pero sin duda vivimos en un sistema hídrico. ¿Cómo la cátedra aborda eso hoy teniendo como problema el agua? Bueno, hablando de la didáctica, por ejemplo, de la sesión de hoy,
los estudiantes van a llevar un dibujo del cuerpo de la figura humana y hay 2 preguntas que van a reflexionar sobre esa agua. Dice, ¿en qué lugar de tu cuerpo habita el agua? ¿Cuántos lugares? El cerebro, un 70% de agua. Las venas. O sea, hay agua en nuestro cuerpo. Y hay otra pregunta, ¿cómo se expresa el agua en tu cuerpo? En la persona, en la universidad, en la ciudad. Esa clase de preguntas uno no se las hace en lo común, ¿no? Como decías tú hace un momento. En realidad esa conciencia de que nosotros somos agua hace que nos veamos diferentes. No solamente en nuestro cuerpo hay un estado sólido, que pues son toda la estructura ósea, todos los órganos vitales, sino que también hay todo ese acueducto, digamos, que hace que nuestra sangre fluya y si hay alguna piedrita o algo que se forme y miren cómo las arterias se obstruyen y causan tantas enfermedades cardiovasculares y todo esto, porque esa agua no corre y fluye. Y, por ejemplo, hablando de la cátedra de arte, acción natural, allí vamos a tener una experiencia, el marco teórico que está allí. Uno de los libros que se están utilizando es del científico Masaru Emoto, que él habla sobre una investigación que hizo con el agua, haciendo una experiencia de cristalizar el agua con textos escritos en un recipiente con un escrito, por ejemplo, gracias. Y se daba cuenta que solamente con ese escrito la cristalización del agua se daba en figuras armónicas, ¿sí? O, por ejemplo, sentir el agua, agradecerle. Él hizo un experimento con un grupo y ellos le agradecían y le enviaban amor y se cristalizaba en figuras armónicas. O colocaban música de Bach, de Mozart, de Vivaldi y se veían hasta colores, cómo se fragmentaba. Pero también hacían experimentos diciendo tonto en diferentes lenguajes y se cristalizaba de una manera enarmónica, o sea, con estructuras rotas. Y esto nos hace pensar en algo, que él es el que nos hace reflexionar sobre eso. Si nosotros tenemos un contenido de agua, ¿cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos sintiendo y cómo estamos actuando? Cuando uno se habla como tonto, bruto, ¿por qué lo haces así? Y se maltrata a uno mismo, ¿qué está cristalizando dentro de uno? ¿Sí? Esa es una pregunta que estamos abordando y que estamos apostando y que estamos provocando, como decías, para que entendamos que nosotros somos la naturaleza viva y en nosotros está corriendo. En nosotros hay un pueblo que se está manifestando. ¿Cómo se está manifestando? Por nuestras emociones, pensamientos y acciones. Bueno, eso que tú dices es completamente precioso porque pues finalmente también hace parte de lo que se genera de una manera casi metafísica en el cuerpo, pero también en el mundo, y pues que muchas veces no es tenido en cuenta o hay personas que niegan que sucedan ese tipo de cosas. Mientras tú hablabas, yo pensaba, por ejemplo, en estas formas que también resultan de la cristalización de la nieve, que son cosas tan hermosas. Entonces, como que surgía en mí la pregunta, si se cristaliza con esas formas tan maravillosas, pues entonces, ¿de dónde vendrá la nieve o qué es lo que hace que se produzca esa cristalización como lo hace? Bueno, esa era una reflexión que tenía mientras te escuchaba. El problema es cómo te vas a cristalizar tú. Bueno, en este momento los invito a que, de una manera preciosa seguramente. Y esa siempre es relativa a la caray. Bueno, los invito en este momento a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología y volvemos a esta conversación acerca del agua. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Por fin sabremos si la grasa del chicharrón es buena o mala. Un medicamento que inyectado en nuestra sangre hace morir los mosquitos que nos pican.
¿Vuelve el glifosato, amigo o enemigo? Hola, hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de grasosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. Un estudio gigante con más de 220,000 personas durante 33 años acaba de revelar un secreto. Adiós a la mantequilla y hola a los aceites vegetales. Quienes consumían más mantequilla tenían 15% más de riesgo de morir más jóvenes. Sí, incluso por cáncer y enfermedades cardíacas. Pero, los que preferían aceites como oliva, canola o soya redujeron su riesgo de muerte en un 16%. ¿Cuál fue la clave? Es un misterio, muy misterioso. Que cada 10 gramos de aceite vegetal al día bajaban en un 11% el riesgo de cáncer y en un 6% el de infarto. Tampoco se encontró mucha diferencia en el tipo de aceite. ¡Tomen yogur! El estudio sugiere que un cambio en los hábitos alimenticios alarga la vida. Cambiar mantequilla por margarina es fácil y ayuda a tener una vida más saludable. ¿Se imagina que su sangre contuviera un arma secreta para acabar con los mosquitos y salvar vidas? No me esperaba eso. Pues los científicos de la Liverpool School of Tropical Medicine tienen un plan que parece ciencia ficción. Usan un medicamento llamado nitisinona para convertir la sangre humana en veneno mortal para estos insectos. Y lo mejor, el fármaco ya existe para tratar enfermedades raras. Esto es verdadera ciencia. Resulta que cuando un mosquito pica a alguien que toma nitisinona, muere en 12 horas. El mosquito, no el paciente. 3 personas con este medicamento en su sangre lograron exterminar a los mosquitos que los picaron. Macuabella. ¿Y esto cómo funciona? Pues este medicamento bloquea una proteína en los insectos. Sin embargo, para los humanos es muy seguro. Aún está en fase exploratoria, pero los resultados son prometedores. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. El glifosato, el pesticida más usado del mundo, es tan polémico como el TikTok del Dr. Biter. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. La Unión Europea lo acaba de aprobar por 10 años más, pero según la ciencia, ¿es seguro o es un riesgo mortal? Vamos a introducirnos un poco en este debate más tóxico que la relación de tu ex. Hoy se rocían miles de millones de kilos al año en cultivos. Muchos agricultores lo adoran. Barato, rápido y efectivo. ¡Qué bien! Necesitamos cosechar para poder vivir. Pero, estudios recientes revelan que el glifosato podría dañar el ADN humano. ¡Qué mal! En 2019 se vio que fórmulas comerciales como el Roundup de Bayer matan células sanguíneas y causan mutaciones. Hasta la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probable cancerígeno en el 2015. ¡Qué bien! Agencias como la EPA de Estados Unidos dicen que no hay riesgo. ¡Uy, qué mal! ¿Y entonces por qué la discrepancia? Simple, la OMS usó solo datos públicos, mientras que las otras incluyen estudios secretos de la industria. Y los agricultores están en medio. Algunos admiten, somos adictos al glifosato y no queremos escuchar que es peligroso. ¿Crees que el glifosato debe prohibirse? Si es así, ¿con qué lo reemplazamos? Esto es todo por hoy. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompa el ciclo, Mortis, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy estamos hablando a propósito de la cátedra ambiental, modo de vida con el agua, que digamos ha tenido como temas fundamentales estas 4 sesiones, 2 que ya se hicieron, una que se va a hacer hoy y una que va a venir después. Están acompañándonos la profesora Ángela, la profesora Marisa y la profesora Caterín. Y veníamos discutiendo mucho sobre, digamos, un poco esas ideas de ocio, esas ideas que están ahí metidas en la cátedra. Y yo quisiera preguntar muy puntualmente cómo la gente se suma a la cátedra,
No solamente cómo se vuelve estudiante, sino cómo también se suma. O sea, cómo es el proceso, porque hacer una cátedra no es nada fácil, y lo decíamos ahorita aquí mientras pasaban las noticias de Anderson Guarnizo, que lo saludamos allá en la Universidad del Tolima, sino cómo es tan complejo ese proceso para armar esa vaina, o es fácil. Bueno, ¿cómo se suma? Hay varias formas. Si son estudiantes de la universidad, quieren tener un crédito, deben registrarla oficialmente como electiva, es una electiva a todo programa. Los estudiantes de cualquier programa pueden registrarla, tiene un crédito con el cumplimiento pues, de las actividades y de la asistencia a las cátedras. Si no son estudiantes o inclusive si son estudiantes, profes, funcionarios, pueden verla, solamente deben asistir a las sesiones, registrarse y pueden participar directamente. Si son externos, también pueden asistir sin ningún inconveniente. Para se puede certificar la cátedra asistiendo pues y cumpliendo con las actividades. Ahora, hay otras formas de participación. Hacemos transmisión en vivo durante todas las cátedras a través de nuestro canal de YouTube, que les invito pues a que nos sigan en este canal. A que nos sigan en redes sociales también, @Cátedra Ambiental UPN. Allí está la información de nuestras cátedras, horarios, pueden participar, también se puede obtener certificación. Y si solo quieren asistir un pedacito a la cátedra o toda la sesión, lo pueden hacer libremente. Es una cátedra abierta precisamente para que se vinculen todas las personas que les interese el tema ambiental o que se quieran acercar, entonces están invitados. Si de pronto hacen parte de un colectivo, de una institución, de una entidad, de un grupo o tienen una iniciativa ambiental que quisieran articularla, nos pueden escribir también a través de nuestras redes sociales o del correo que es catedraambientalupn@gmail.com o @pedagogica.edu.co. Nos pueden escribir y nos dicen, nos gustaría hacer una cátedra conjunta. Hemos tenido alianzas con Parques Nacionales Naturales, con el Instituto Humboldt, con, OPEPA, con varias organizaciones. Entonces nos pueden escribir, nos articulamos y hacemos una cátedra conjunta, o pueden contarnos sobre sus experiencias en las cátedras. Entonces es muchas posibilidades de participación. Y bueno, ya la organización pues sí es bastante dura, como queremos abordar el tema ambiental desde múltiples perspectivas, pues esto requiere una logística, una planeación durante el semestre. Son 4 sesiones al semestre que tiene la cátedra ambiental, que se certifica desde la universidad, desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, y pues que implica articularnos el trabajo desde todas las facultades. Entonces, pues esa es como la invitación, aprovechando la pregunta. No sé si de pronto alguna quiera aportar algo más a la respuesta que dio la profe Catherine. Bueno, nosotros como equipo que somos el equipo responsable de diseñar, planear la cátedra, el grupo de ambiente y currículo, pues también tenemos como injerencia en otros espacios que tienen que ver con el sector educativo y precisamente, y otros espacios como este, y precisamente allí pues nos preguntan mucho de la cátedra, tenemos la oportunidad de compartir de qué se trata, pero yo creo que principalmente y por el perfil también del sitio donde se está generando todo este movimiento, digo yo, porque así lo sentimos, esto nos mantiene como en esa intención de que el tema ambiental de verdad toque conciencias, ¿no? Desde el punto de vista de esa formación y responsabilidad que tenemos de ser ciudadanos ambientales en este país biodiverso que es Colombia. Entonces, yo lo que quiero decir es que con todo lo que hemos dicho, que por favor nos sigan, nos busquen, porque esto ante todo es un recurso educativo que está abierto a toda nuestra sociedad colombiana. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y pues podemos decir que estos productos, estos recursos que los pueden buscar en YouTube y también por los canales, como lo decía la profe Catherine, ya los que se vinculan formalmente a nuestra cátedra, pues tienen la posibilidad de contar con unas guías de trabajo, y qué bueno que esto se replicara en todos los escenarios y los proyectos educativos que vean que lo pueden utilizar. Eso es lo que me parece muy interesante decir.
Bueno, ¿cómo se suman? Quiero compartir que uno de los invitados de la Cátedra de Arte Acción Natural es el joven egresado de licenciatura de música Moshe Guerrero con El Camino de la Rana Dorada. Él hizo una creación en la universidad el semestre pasado sobre la rana dorada y pues ustedes saben que pues, el eje temático es del agua y la rana pues tiene que ver con el agua. Él hizo una creación de banda y coro con el texto que creó él mismo sobre el cuidado de la rana dorada en su patá. Y él nos va a compartir el 16 de mayo sobre esta experiencia de investigación. O sea, podemos darnos cuenta que uno cree que lo ambiental tiene que ver solamente con la ciencia, ¿verdad? Pero nos estamos dando cuenta, y hace muchos años, de que todo tiene que ver, todo alimenta a esto de la conciencia ambiental. El grupo Muisca, que es un grupo de algunos egresados de acá también de la universidad que participó en el anterior Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Cali, también va a acompañarnos. Así que en realidad hay protagonistas de la universidad y externos que siempre nos nutrimos entre todos. Quería compartir eso. Bien, pues profes, muchísimas gracias por acompañar el espacio. Creo que nos dejan provocados algunos, ojalá que a muchos de nuestros oyentes también, de participar en la cátedra y pues de entender también el proceso y todo lo que se gesta allí, enfocado pues en lo que nos interesa también a nosotros, que es la formación de nuestros estudiantes y también digamos que en la transformación un poco de las relaciones que tenemos con el ambiente y la naturaleza. Ojalá que viva por mucho tiempo más la cátedra, que sigan así de juiciosas y proyectando todas estas actividades y esas relaciones también que se van tejiendo, esas conexiones que decía la profe Catherine, que también se van armando, porque finalmente, bueno, también es un espacio de transformación de las relaciones, pero también creo que deja muy bien parada la Universidad Pedagógica Nacional, que a veces digamos que en el ambiente no hay cosas tan chéveres, pero esto visibiliza y da a entender que desde aquí se gestan muchas cosas muy importantes para la universidad misma, para la formación de nuestros estudiantes, pero también para la sociedad en general. Muchas gracias, profe Catherine, profesora Ángela, profesora Marisa, por acompañarnos. No me puedo ir sin agradecer también al equipo que hace posible la producción de este programa, a nuestro control máster Mario Enríquez, en producción sonora Yolanda Barrantes y Ana Torres, en comunicaciones Laura Chávez y al director de nuestra emisora Alejandro Sepúlveda. No olviden escuchar la repetición de este programa el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Seguirnos en redes, en Facebook, en Instagram, Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Y no me puedo ir sin despedirte, querido maestro. Yo sabía, yo ya me estaba evaporando en este momento. Yo sé, vi tus ojos lagrimear porque pensaste que me había olvidado de ti. No, vamos a escuchar banda y coro Opus Croaca número 1. Bueno, invitados a ello. Y pues bueno, escúchenos en una próxima emisión de Conciencia y Tecnología el próximo viernes. Chao, chao. Chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.